Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Pues buenas tardes, queridos amigos. Como cada semana te digo lo mismo, estamos en el canal Costa Noroeste ofreciéndote un programa por la iglesia, hecho por la Iglesia Evangélica Tarsi. Queremos que tú conozcas realmente lo que la iglesia está enseñando cada domingo desde su local donde reside. Te digo una cosa, hoy vamos a hablar solamente de Jesús. Si en otros momentos hemos tenido entrevistas con otras personas, pero hoy la verdad es que venía pensando poder hablar sobre la persona de Jesús. ¿Quién era Jesús? Es el hombre del cual más se ha escrito. Es el hombre del cual más se ha hecho obras de arte, de pintura, de todo. Yo te diría que Jesús la persona de Jesús es la que realmente está moviendo toda la escultura, todo el arte, porque realmente no hay alguien que le pueda ni imitar ni hacer sombra. Jesús de Nazaret es un nombre que el mismo Dios dijo que es sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre es el nombre de Jesús. Y de él vamos a intentar tratar de hablar un poco. ¿Quién es Jesús? Y me gustaría por un momento pensar que vamos a intentar de ver el Evangelio de Juan, capítulo 8. Si tienes tu Biblia a mano, pues úsala porque vamos a ver algunos textos que yo lo tengo aquí anotado en el papel, pero tú puedes tenerlo en la Biblia y considerar lo que estamos diciendo. Hay un grupo de judíos que le hicieron a Jesús esta pregunta en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. ¿Quién eres tú? Una pregunta directa a Jesús. Y se la hacen los fariseos. En otro momento, los fariseos, hablando de Jesús, se comentaron unos con otros. ¿No es este el hijo del carpintero? Eso lo vamos a tener en Mateo 13, 55. ¿No es este el hijo del carpintero de Nazaret? Sí, le conocían, sabían quién era, pero no podían entender por qué Jesús se movía como se movía, hablaba lo que hablaba y hacía lo que hacía. Vamos a intentar de leer un poco, si ustedes me lo permiten, ¿quién era Jesús? Vamos a tratar de contestar esa pregunta que le hicieron ellos. ¿Vale? Jesús fue un niño nacido como otro cualquiera, como tú y como yo, después de los dolores del parto, como cualquiera madre que suele tener, como tu madre y la mía, pero era un niño. No era un niño privilegiado que hacía volar los pajaritos. No. Era un niño normal. Sujeto a su padre, en la carpintería con José. Pero hay un detalle que realmente a veces nos pasamos por alto.
Jesús no estaba sujeto al pecado, al poder del pecado. Aclaro, no estaba sujeto al poder del pecado. El pecado intentaba invadir su corazón, ofreciéndole oportunidades, como en el caso de las tentaciones en el desierto. Le ofreció, Satanás intentó, el pecado intentó cogerlo, pero Jesús no estaba sujeto. Él estaba excepto del pecado. ¿Vale? Por lo cual, digamos que era una tierra virgen en la cual el pecado podría ser mucho. Sin embargo, él traía un lema principal: obedecer al Padre que le había mandado. Bien, Jesús no estaba sujeto como lo estamos nosotros, que a veces pecamos y no queremos pecar, pero hacemos cosas que no debemos de hacer, o decir cosas que nunca deberíamos haber dicho, pero ya están dichas. Con lo cual Jesús sabe muy bien lo que tiene que decir, lo que tiene que hacer cada día. Ahora, para ello, Jesús, según el capítulo 8, versículo 1, Jesús había pasado la noche en el monte de los Olivos, orando al Padre. No a José el carpintero, a su Padre Dios. Él había pasado la noche allí orando. Cuando Jesús le decía, ¿tú quién eres y por qué hablas así? Él dijo, yo hablo lo que el Padre me ha dicho. Él estaba sujeto al Padre para poder hablar a la gente. Y pasa la noche entera, según el capítulo 8, versos 1 y 2, pasa la noche entera hablando con su Padre. Por la mañana, el verso 8, como he dicho, capítulo 8, dice que volvió al templo y se sentó a enseñar. Si el templo era de los judíos, allí Jesús se movía y enseñaba, predicaba, sanaba a la gente. Jesús era judío, no podían echarle. Él profesaba de alguna manera la religión judía. Ahora una cosa más. Estando él allí, en el patio, él está enseñando. Pero Jesús tiene una autoridad en palabras. Jesús habla con autoridad. Eso dijeron los mismos fariseos. Este habla con autoridad. Lo que él decía coincidía totalmente, de una forma muy general, con las escrituras de Moisés, con la ley de Moisés. Hablaba con autoridad. No hablaba con la voz fuerte para asustar al auditorio. No. Él enseñaba con esa virtud que él enseñó a los discípulos. Aprended de mí que soy manso, ¿recordáis? Manso y humilde de corazón. Jesús tenía autoridad al hablar, pero una autoridad tan sublime, tan dulce, es la humildad y la mansedumbre que del Padre él tenía. Él hablaba con autoridad, pero con humildad y sencillez también. Mientras él está enseñando, se está produciendo un silencio tremendo. Como tenía autoridad hablando, la gente le escuchaba y con mucha atención. Nadie hablaba, nadie decía nada, nadie le protestaba, ni le preguntaba. Jesús hablaba con convicción. La gente lo creía, le escuchaba y lo creía. Y aceptaba lo que Jesús decía. Ese silencio tan grande que hay allí, Jesús está explicando lo que ha oído al Padre,
es interrumpido el silencio por un tropel de hombres que me traen a una mujer, quizá a racha, porque dice que la ha encontrado en el mismo hecho adulterando. Fijaros la frase como es. La encontramos en el verso 38 del capítulo 8. La ha encontrado en el mismo hecho adulterando. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, en el mismo acto. En la ley, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Mas qué dice el maestro? ¿Qué dices tú? Aquel que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Bien, Ve ¿quién era esta gente? y no peques más. Estos eran los fariseos, los escribas. Esta era la élite religiosa de Israel. Estos eran los impecables, los intocables, los que comulgaban, según ellos, con Jehová, con Dios, y comulgaban con Pilato. Ahora, no se sentaba nunca a la mesa con un pobre hombre o una pobre mujer. No se dejaría rozar ni por un publicano, ni se dejaría aconsejar por nadie. Ellos eran la flor y nata de Israel, la élite. Recuerden que la noche que Jesús es entregado, ellos, los fariseos con los sacerdotes, le hicieron el juicio y se lo entregaron a Pilato ya como condenado. Te traemos porque es digno de muerte. Mátalo. ¿Veis? Esta élite de fariseos es la que traían a esta mujer para condenarla. Y le citan la ley de Moisés. Y le dice, la ley dice que tenemos que apedrearla. Eso dice la ley. Que toda mujer que adultere hay que apedrearla. Así que venimos a ti, y además está calentita, la acaba de dejar de adulterar y te la traemos aquí para que tú nos digas qué hacer. ¿Está en contra de la ley de Moisés o a favor de la ley de Moisés? Ahora, ¿podría ser verdad que la habían cogido adulterando? Posiblemente, no lo voy a negar. Pero podría ser una trampa.
porque la mujer no tenía opción a defenderse en absoluto ni a hablar. Lo que ellos decían, eso era. Y traen a la mujer y la ponen delante de Jesús. El silencio que había antes, cuando Jesús está enseñando la palabra del Padre, es interrumpido por este tropel de gente, cada uno quizás gritando y con sus piedras en las manos para lanzársela en cuanto Jesús diera adelante. Pero fijaros una cosa más. Jesús conoce la ley y va a darle una aplicación correcta a la ley. Le dice, después de un silencio esperando que ellos digan algo más contra la mujer, ellos insisten. ¿Qué hacemos? ¿La apedreamos o no la apedreamos? ¿Qué hacemos? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Jesús entonces dice que el texto bíblico, que levantando su cabeza y mirándolo, o que estaba escribiendo en el suelo, según el texto bíblico, levantó la cabeza y le dijo a ellos, ¿qué dice la ley? Lo mismo que dice que la apedree, hay otra parte de la ley que dice que le tire piedra el que no tenga ningún pecado. Así que el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Y Jesús vuelve a agachar la cabeza y sigue escribiendo. Estamos intentando de descubrir quién era Jesús, ¿verdad? He dicho al principio que queremos saber quién era Jesús. Y en este caso encontramos que Jesús está aquí llegando muy lejos. Sí, está llegando muy lejos. ¿Por qué razón? Porque les ha dicho a ellos, a los acusadores, que venían con sus piedras en las manos, dispuestos a apedrearla allí en el mismo templo, o sacarla nuevamente a racha y apedrearla en la calle. Jesús les ha dicho algo muy profundo, muy claro, pero muy sencillo. Si la ley dice que hay que apedrearla, el texto completo es: el que no tenga pecado. ¿Ustedes tienen pecado? Automáticamente dice el texto bíblico que ellos todos callaron. Ahora, es bueno recordar que Jesús era, según el texto bíblico, Jesús dijo que Él era la luz del mundo. Sí, eso está en el Evangelio de Juan, verso 12, 8:12. Dice, yo soy la luz del mundo. Pero hay algo más. Juan, que se para mucho en este tema, al empezar su evangelio, él dice, Jesús era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él. Aquella luz verdadera. Y se está refiriendo nada menos que a la propia creación. Aquella luz que iluminó el mundo desde el primer día, alumbra a todo hombre. ¿Dónde? No son estas luces, ni son las luces de la calle. No. Es la luz que alumbra el alma, el corazón y la mente de cada persona. Sí. La mente, el alma de cada persona. Y aquellas personas que venían llenos, o mejor dicho, ciegos por la ira, por la rabia, por el celo, por lo que fuera, venían ciegos. Solamente veían la parte de la ley que les convenía a ellos, apedrearla. Por lo cual tomaron sus piedras para hacerlo.
No veían otra cosa. ¿Por qué? Porque estaban ciegos. Ahora, ¿qué hace la luz verdadera que venía a este mundo, según el evangelista Juan, que era Jesús? ¿Qué hizo Jesús cuando le dijo el que no tenga pecado? Empiece. Ninguno le tiró una piedra. ¿Por qué no le tiraron piedras? Dice que, comenzando desde los más ancianos hasta los más jóvenes, todos se fueron marchando. Se creó un silencio absoluto, sepulcral. Nadie decía nada. No había comentario de unos con otros. No había nada. Silencio absoluto. Y pasado un tiempecito, no sabemos cuánto, aquellos hombres empezaron a salir. ¿Qué tenía aquellas palabras que Jesús le dijo? El que no tenga pecado. ¿Qué tenía aquellas palabras? Aquellas palabras iban con la autoridad de Dios e iluminó su conciencia, su mente y su conciencia. Y automáticamente entendieron que ellos tenían tanto pecado como aquella mujer y que ellos merecían también ser apedreados. Ellos tenían que darse con sus propias piedras porque ellos tenían pecado. Y mucho, posiblemente. ¿Qué pasó? Se fueron yendo desde los mayores hasta los más jóvenes. Nadie quedó en el patio. Posiblemente se quedaron aquellos hombres y mujeres que estaban escuchando a Jesús antes de esta tragedia. Pero no más. Pasado un rato, porque Jesús seguía escribiendo en el suelo, según el texto bíblico, levanta la cabeza y le dice a la mujer, ¿dónde están los que venían a condenándote? ¿Quién eran? ¿Por qué no te han condenado? Ella le dijo, Señor, no me han condenado. Aquí encontramos, si quiere, una profundidad tremenda en el mensaje de Jesús. Jesús era todo amor, era todo misericordia, era todo bondad. Jesús quiere el bien de todos los hombres, de los buenos y de los malos, porque ya que todos, ninguno somos buenos, todos somos malos porque todos somos pecadores. El único bueno era Jesús. Y cuando una vez le dijeron, maestro bueno, él dijo, a mí no me llame bueno, hay uno bueno y es Dios. ¿Veis? Sí, realmente ninguno me ha condenado. ¿Qué ha pasado? Ella no se explicaba por qué no la habían condenado. Puesto que Jesús no le dijo que no le tiraran piedra. Jesús no abolió el mandamiento de Moisés. Ellos que cogieron una parte fuera del texto, fuera de contexto, cogieron una frase y dijeron, la ley dice que hay que apedrearla, pero la otra parte de la ley decía otra cosa. Que la apedree el que no tenga pecado. Con lo cual no hay un ser humano, ni en aquel momento, ni hoy, que no tenga pecado. Sí, amigo, tú sabes igual que yo, que arrastramos una cadena de pecado siempre, siempre. Somos pecadores. No somos santos. Somos pecadores. Es la gracia de Dios quien te puede hacer santo. No santo de altares, no santo, santificado. No, somos pecadores. Y es simplemente la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, la que nos puede hacer santo de una manera espiritual, porque físicamente el mismo apóstol Pablo confiesa el bien
que quiero no hago, y el mal que no quiero lo estoy haciendo. Pero es la pura gracia de Dios. Sigamos un poco viendo el relato de esta mujer, porque es muy interesante. Los fariseos conocían muy bien la ley. Su trabajo era estudiar la ley, aplicar la ley a los judíos. Aquel que trabajaba en sábado lo cogían y lo castigaban. Aquel que ponía a trabajar a sus animales, igualmente. El que no venía al templo o a la sinagoga, prácticamente eran pecadores. Ellos iban aplicando la ley. Ellos eran como funcionarios religiosos. Funcionarios del Estado religioso de Israel. Ellos aplicaban la ley y según la maldad que hubiera en sus corazones, así la aplicaban. Y en este caso, estos hombres tenían sus corazones muy llenos de maldad y de odio y rencores y un celo por la ley muy equivocado. Querían que la gente obedeciera la ley por narices. O la hace o te quedas fuera. Así es como iban ellos. Pero bueno, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y en aquel momento podemos ver, ¿quién era Jesús? ¿Cómo? Decía la gente, ¿cómo habla este hombre? ¿Quién le ha enseñado a este hombre, que es el hijo del carpintero, que le conocemos, que ha estado con su padre ahí, entre las virutas y las maderas? ¿Quién le ha enseñado a este hombre estas cosas? ¿Quién era Jesús? Para que supiera y tuviese el poder y la autoridad de llegar a la conciencia de la gente. El Espíritu Santo de Dios que moraba en Jesús llegaba a los corazones. Te voy a decir un detalle que encontramos ahí, por si no cae en ello ahora mismo. El ladrón de la cruz, hay dos ladrones. Uno maldecía a Jesús y le dijo, si te bajas de la cruz, no te olvides de nosotros, bájanos de nosotros, ¿vale? Si te bajas de la cruz, nosotros vamos contigo. El otro ladrón, que era igual de ladrón, porque sería un compañero de fechoría, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué diferencia? Es la obra del Espíritu Santo, trabajando por encima de nuestro sentido común muchas veces. Así, llegando con la luz verdadera, que era Jesús, al corazón y al alma y a la conciencia. Y te hace ver que tú eres tan malo como los demás. No eres tan santo, no eres tan bueno. Somos malos y malos. Y te diría algo así como súper malos, porque somos súper pecadores, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Es una frase que hay apuntado. ¿Qué ocurrió en el corazón de esta gente? ¿Qué ocurrió en el corazón de aquellos hombres, de aquellos jóvenes, que venían todos con la furia? Eso. Una voz que no se escuchaba, ni la escuchó nadie, nada más que ellos. Oyeron la voz de Dios. Yo tengo pecado. Yo soy pecador también. ¿Quién soy yo para condenarla? Porque yo miento, yo robo, yo engaño. Esos son pecados para ser muertos por apedreamiento. ¿Ve? Eso es lo que pasó. La voz del Espíritu Santo, que no la oyeron nadie, solamente ellos fueron tocados por el Espíritu Santo de Dios. Y fueron convencidos por el Espíritu Santo de Dios para que se fuera. Ahora una cosa, entendieron que eran pecadores, pero les pasó como a Judas. Recordé a Judas, ¿verdad? Judas entendió que
que había entregado la sangre inocente y le tiró las monedas, se arrepintió, le tiró las monedas a los sacerdotes. Me arrepiento de haberlo hecho. Quizá que los hombres se fueron un poco arrepentidos de haber acusado a esta mujer de esa manera. Judas no volvió a Jesús. No volvió a Jesús. Si hubiese vuelto a Jesús, ¿qué hubiese hecho Jesús? ¿Le hubiese acusado con el dedo? Cuando le habló a esta mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Que venían con sus piedras en las manos. ¿Qué pasó? Le dijo, Señor, no sé. No me han condenado. Y como dije antes, aquí tenemos un derroche de amor de Dios, de la misericordia de Dios, que es nueva cada mañana. Le dijo Jesús a ella, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esta mujer se había arrepentido. Y Jesús lo sabía, como sabía lo que pasaba en el corazón de los demás. Jesús conoce el corazón de esta mujer y le dijo, vete y no peques más. ¿Veis la diferencia? Los judíos, los fariseos y escribas conocían la ley, eran funcionarios de la ley. Ahora, pasamos a ver a un hombre, a otro hombre, también muy famoso en la Biblia, sí, muy famoso. ¿Quién podría ser este hombre? Este hombre también tenía una rabia, un odio, no a la mujer adúltera, ni a los adúlteros, ni a los pecadores. Tenía rabia y odio hacia la persona de Jesús. Así lo entiende Jesús. A los cristianos, a los que seguían a Jesús, este hombre iba con una rabia, con un odio dentro de su corazón. Tanto es así que pidió permiso a los sacerdotes del templo de Israel para que le dieran un permiso y poderse ir a Damasco, una ciudad más arriba, más al norte, y traerse a los cristianos que allí encontrará para encerrarlo y luego darle muerte. Este era Saulo de Tarso, que conocía muy bien, igual que los fariseos, muy bien, muy bien. Él había estudiado con el mejor maestro de Israel, Gamaliel, el maestro por excelencia. Pero su corazón estaba lleno de rabia y odio contra los cristianos. Estaban los cristianos deformando la ley de Moisés, según él. Ahora, Saulo de Tarso no solamente conocía la ley, hay un secreto más. Creía la ley. Trataba de vivir él, no obligar a otros. Él. Y de la ley. Él amaba la ley. Él meditaba la ley. Él amaba a Dios de verdad. No era un funcionario de los fariseos ni de la religión. Pablo era un fariseo con toda la sinceridad que se puede ser. No soy funcionario, soy un hacedor de la ley. Yo me autodisciplino para obedecer la ley de Dios. Así encontramos que Pablo está en esa situación y va camino de Damasco. Cuando yendo por el camino, cuando iba por el camino se encuentra algo raro pasa en el camino. Hay una luz muy fuerte, es al mediodía, es una luz demasiado fuerte y se cae al suelo. No sabemos si va montado a caballo, si va andando, como fuera. Él es arrojado al suelo y oye una voz. Que le llama por su propio nombre. El que habla le conoce muy bien. No se ha equivocado. No lo ha dicho Antonio en vez de Juan.
No le hizo Saulo, Saulo. Y Saulo, aquel hombre que iba cargado de ira y de rabia contra los judíos, los cristianos, hace otra pregunta. Los fariseos habían dicho, ¿tú quién eres? Saulo de Tarso, ¿qué le dijo? ¿Quién eres, Señor? Le llamó Señor. Sí que está por encima mía. Mi Señor está por encima mía. ¿Quién eres tú, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, al que tú persigues. Sí. Tú no persigues a unos hombres. Tú persigues a mis seguidores, que son parte mía. Sí, tú no persigas a unos hombres, me persigas a mí, a mi enseñanza, a mi doctrina, a mi mensaje, al amor que he puesto en este mundo para salvar a los hombres. Tú persigues y estás destruyendo ese mensaje que Dios puso en mi boca para vosotros y que ellos, a los que tú persigues, van haciendo lo que yo hice por 3 años. Ellos van haciendo eso, van predicando del amor de Dios, del mensaje de Dios, y tú vas a destruirlo. Saulo de Tarso no era un hacedor de la ley, no era un funcionario, era uno que creía y amaba la ley. ¿Vale? Bien, siguiendo un poco más, encontramos otra cosita. Jesús no vino a condenar. ¿A qué vino Jesús? Según el texto bíblico, Jesús vino a salvar. ¿Cómo Jesús iba a condenar a la mujer? Si Jesús vino a salvar, ¿cómo Jesús iba a condenar a esta mujer? Si Jesús era todo amor, ¿cómo iba a condenar a una pobre mujer? Como tantas mujeres habría, que si no cometiera el pecado de adulterio, cometería el pecado de otra cosa, como los hombres. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús vino a salvar, no a condenar. Si aquellos hombres se hubiesen vuelto, cosa que tampoco hizo Judas, el que decía antes, Judas no volvió a Jesús, fue y se ahorcó. Estos hombres no volvieron a Jesús, ni los más ancianos ni los más jóvenes, se fueron con su problema, con su pecado y con su conciencia remordiéndole, siendo acusados por su propia conciencia. Y con esa carga se fueron, pero no se arrepintieron. Si se hubiesen vuelto, ¿tú crees que Jesús no lo hubiese perdonado? Claro que sí. Si hubiesen vuelto y diciendo al Señor, mira, nos hemos equivocado, perdona, Jesús lo hubiese perdonado. Como hubiese perdonado a Judas. ¿A quién más perdonó Jesús después de cometer una falta muy grave? ¿Recordáis? Al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, en el patio de Caifás, él por 3 veces negó a Jesús. Y la última vez, dice el texto bíblico, que maldijo diciendo, no conozco a este hombre. ¿Veis? ¿Eso es para perdonarlo? Hombre, nosotros no perdonamos esas cosas. Nosotros guardamos eso en el corazón para siempre y no lo hablamos más nunca. No pasamos ni por su calle. Pero Jesús le miró después de que el gallo cantó. Le miró y Pedro, aquella mirada de Jesús, era como la voz del Espíritu Santo en el corazón de los fariseos. Le caló al alma, le partió el alma. Y dice el texto bíblico que Pedro se fue y lloró amargamente.
Más tarde, pasados unos días, después de la resurrección, ¿recordáis que Jesús dijo a Pedro, ven acá, vamos a hablar, Pedro? Y habló con él y le restituyó a su sitio de apóstol. Bien, con esto que quiero decir, tenemos que ir viendo que realmente, ¿quién era Jesús? Jesús era Dios en la tierra. Jesús era el que vino desde el mismo cielo para sentarse a nuestro lado, para comprendernos, para explicarnos, para hacernos entender que somos pecadores. Entender que somos pecadores, que no somos tan santos como a veces nos decimos. Estamos condenados por vida, por el pecado que tenemos. Y quien puede quitarnos ese pecado, dice el texto de la carta a los Hebreos, que la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. ¿Te das cuenta? La sangre de Jesús, aquella sangre que Él vertió en la cruz, esa sangre que se derramó con los látigos en el patio de Pilato, esa sangre que corrió hacia el Calvario, esa sangre es la que limpia mis pecados y tus pecados. Porque la voz del Espíritu Santo habla a tu corazón y te redarguye de pecado. Y te dice, no, Juan, tú has pecado igual. Ahora no hagas como hicieron los fariseos. No hagas lo que hicieron los fariseos. De esconderse. Irse con la conciencia ahí redarguyéndole. Y al final no hicieron nada. ¿Por qué? Porque no creyeron que ese hombre era Dios. El que Dios había mandado para salvar a Israel. No solo a Israel, sino a todos los hombres de su pecado. Él no vino a instituir un reino político, como le dijo Pilato. Él no vino a constituir un reino para estar, digamos, quitándole poderes a Roma. No, Él vino para reinar en el corazón de aquellos que realmente creen en Él. No porque crean en la iglesia, sea cual sea. No porque crean en los hombres, sea cual sea su denominación religiosa, no. No es pedirle perdón a la iglesia, no es pedirle perdón, es pedirle perdón a Dios. Esta mujer dice que fue justificada. ¿Veis? No es pedirle perdón a un hombre, es pedirle perdón. No a Jesús que tenemos por ahí, o al Dios que tenemos por ahí. No. Tenemos que pedirle perdón a Jesús que murió en la cruz y que lo metieron en la tumba, pero que salió de la tumba y se ha sentado a la diestra de Dios Padre y está vivo. Dice el texto bíblico que desde allí, como está vivo, está intercediendo por nosotros, por ti, por mí y por todos los demás, para que tú seas tocado por el Espíritu Santo y hable a tu alma. Y tú puedes decir, Señor, perdóname, soy un pecador. Sí, pero quiero terminar diciendo un texto bíblico que es muy famoso. Sí, el texto bíblico que quizá usamos mucho más es Juan 3:16. Quizá usted ya sabe lo que dice. Porque lo hemos citado tantas veces están escritos en las hojas, que de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a Jesús de Nazaret, el carpintero de Nazaret, a ese Jesús, para que todo aquel que en Él crea, no como carpintero, sino como el Hijo de Dios, todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Tú crees eso?
te aconsejo que lea el capítulo 8 del Evangelio de Juan y te puedes dar cuenta cómo Dios puede hablar a tu corazón en esta tarde. Y pídele perdón a Dios por tus pecados. Pídele perdón a Dios por tu desobediencia. Sí, pídeselo y verás cómo Dios te va a tocar tu alma. Sin más, decirte que tengo un librito para ti, como cada semana. He buscado he seleccionado porque me ha gustado. Dice, vida valiente, el desafío a defender lo que tú crees. Si tú crees en Dios, defiéndelo. Defiende tus propias creencias. No te dejes llevar por el boom del mundo. No. Cree y confiesa lo que crees. Porque Dios está contigo. Pídemelo, yo te lo voy a entregar. ¿Vale? Que Dios te bendiga. También te regalo la Biblia. Esto es cada semana, la tenemos para ti. Tú me la pides y yo con mucho gusto te la voy a entregar. ¿Vale? Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene. Corrió su sangre por un madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada.